Hola mis queridos estudiantes, en esta semana vamos a hablar sobre las dimensiones cognitivas, afectivas y sociales en el aprendizaje y vamos a hablar mucho de lo que es la metacognición y algunos términos que están relacionados con el mismo. La metacognición es también conocida como la teoría de la mente. Este concepto parte o nace de la psicología y otras ciencias de la cognición y hace referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u objetos a otros sujetos o incluso a entidades. Entonces, metacognición es un término relacionado con la psicología y tiene que ver con la teoría de la mente. El conocimiento es un término que tiene mucho que ver con la metacognición y el conocimiento es un conjunto de representaciones de la realidad que tiene un sujeto, almacenadas en la memoria a través de diferentes sistemas, códigos o formatos de representación, y es adquirido, manipulado y utilizado para diferentes fines por el entero sistema cognitivo. Bustingori y Mora en el 2008. Entonces hablamos de conocimiento, es aquel conjunto de representaciones que el sujeto tiene que están almacenadas en la memoria a través de diferentes sistemas, a través del diario vivir, ha ido almacenando esa información que ha ido recibiendo, ya sea de forma formal o informal. Ahora bien, existen tres tipos de conocimientos, esto según Bustingori y Mora, y uno de ellos es el científico disciplinar, que es el compendio de conocimientos en el área de la realidad que es más o menos extensa. El segundo tipo de conocimiento es el representacional, que son las representaciones de la realidad acumulada en la memoria desde el punto de vista individual. Y nuestro tercer tipo de conocimiento, según estos autores, es el construido, que es el creado producto de la construcción social. Entonces vemos que el científico o disciplinar está relacionado con un conocimiento extenso. ¿Por qué? Porque ya es comprobado, porque es científico. El representacional ya es más individual, es aquella información acumulada en la memoria en cada individuo, individualmente. Y el construido es el que la sociedad va formando. Entonces vamos a definir lo que es metacognición haciendo una separación de los términos. En primera instancia tenemos que meta significa a ti mismo y el complemento es cognición, que significa al conocimiento, por lo que metacognición es la capacidad que tiene un individuo de conocerse a sí mismo y de regular su propio aprendizaje. En otras palabras, la metacognición es que usted se conozca, usted regula su conocimiento o su aprendizaje y sobre todo que usted sepa cuál es la mejor forma en que usted aprende. Conocerse cuáles son las habilidades que usted posee para poder generar la metacognición, que es conocer o saber cuál es la mejor forma en que usted aprende y usted regula ese propio conocimiento. La motivación. La motivación es un término que tiene que ver con ese aprendizaje, con esa metacognición, o sea, con esa regulación que usted tiene de su propio aprendizaje. La motivación es un estado interno, es una condición que activa el comportamiento y lo orienta a una dirección dada. Entonces, la motivación es el que lo va a impulsar a usted a hacer las cosas de X o Y forma. Y es un estado interno, porque vamos a ver dos tipos de motivaciones, el interno y el externo. La motivación interna o intrínseca es la que procede del propio sujeto. En la motivación externa o extrínseca es la que procede de fuera y conduce a la ejecución de tareas. Significa que la intrínseca es la que usted mismo se genera, es la motivación que usted se da para generar algunas acciones, para llevar a cabo algunas tareas. Y la extrínseca es la que el medio le da,
la que externamente le da, llámese familia, sociedad, ambición que pueda tener a un trabajo. Entonces eso es externo o extrínseca. La emoción es parte de la metacognición. Es el estado complejo del organismo garantizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Esto significa que para que la metacognición se dé, que usted regule su propio aprendizaje, también necesita una emoción, no solo la motivación. Y cuando se genera una excitación es lo que usted lo lleva a hacer las cosas, o sea que lo capacita o lo lleva a realizar o ejecutar determinada función. Pero cuando esta motivación es perturbada, entonces lo limita a llevar a cabo el aprendizaje, lo limita a llevar a cabo el proceso. Y obviamente la inteligencia emocional es la habilidad para unificar las emociones y el razonamiento. Dos términos, vean bien. Las emociones y el razonamiento. Es esa habilidad que se va creando de unificar estos dos componentes. Es decir, utilizar nuestras emociones para facilitar el razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida emocional. Entonces, si nos fijamos en la imagen, aparece el corazón que nos representa las emociones y un cerebro que nos representa la mente. Entonces, estas dos no deben de estar desconectadas, porque al estar desconectadas es cuando se realizan las situaciones, ya sea por una emoción sin haber analizado con la mente o sin poner nuestras emociones y solo pensarlo racionalmente y enfocarnos más en los resultados, no importando las emociones, entonces podemos llegar a un fracaso. Entonces estas dos, tanto la mente como las emociones, tienen que estar estrechamente relacionadas. Las competencias emocionales. Bien, las competencias emocionales tienen 5 componentes. Una es, ¿qué es una competencia antes? Una competencia emocional. Esto es cuando usted es competente emocionalmente. En primera instancia, usted es consciente emocionalmente, usted es consciente de las emociones que posee, usted es consciente de lo que siente en determinadas circunstancias. Pero también nos lleva a tener una regulación emocional. Esto significa que yo controlo mis emociones. Yo regulo esas emociones y no actúo o solo con el corazón o solo con la mente, sino que hago esa conexión de esa inteligencia emocional. Entonces esto nos lleva a tener una autonomía emocional en donde usted no necesita tanto una motivación extrínseca porque la intrínseca está bien fundamentada. Entonces ya es autónomo emocionalmente. No necesita que la esté motivando para poder actuar, sino que usted también lo hace independientemente. Y esto se desarrolla entonces una competencia social, en donde ya podemos entablar o estar en un proceso social con nuestras amistades, con la comunidad, en donde nosotros ya podemos regularnos y finalmente nos llevan las competencias para la vida y el bienestar. Si nosotros logramos estos 5 componentes en nuestro diario vivir, en nuestro aprendizaje y en nuestras emociones, somos competentes emocionalmente. ¿Cuáles son los beneficios de las habilidades metacognitivas? Uno de ellos es enfrentarse eficientemente a cualquier actividad. Como usted está bien fortalecido, usted sabe qué es la forma o cuál es la forma de aprender, ya la metacognición se ha desarrollado, entonces usted puede enfrentarse a cualquier actividad. Además de eso, sabrá cómo resolver problemas, porque es consciente de los mismos. Sabrá evaluar su desempeño, porque está la metacognición, donde usted regula su propio aprendizaje y sabe cuál es la mejor forma de hacerlo. Su aprendizaje será más ordenado, obviamente, y podrá usar su mente y su experiencia al mismo tiempo. Tenemos finalmente un cuadro
un esquema en donde nos enseña cómo es que aprende el ser humano. Y vamos a ver 3 subclasificaciones. Uno es el aprendizaje verbal, el segundo el aprendizaje visual y el tercero el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje verbal nos dice que el 10% lo aprendemos cuando leemos. Cuando escuchamos, aprendemos un 20%. Y pasamos entonces al segundo, que es el aprendizaje visual. Cuando nosotros miramos, aprendemos un 40%. Cuando podemos ser parte de las demostraciones, aprendemos un 50%. Y enseñando la actividad, 70%. Miremos que vamos subiendo en la escala. Finalmente, y en el que aprendemos mucho más, es por descubrimiento. Un 80% lo hacemos cuando participamos de la actividad. Somos parte de. Simulando la realidad, un 90%, porque hacemos una relación de la realidad con el aprendizaje en las aulas de clase, por ejemplo, y logramos un 100% conectando esa actividad. ¿Cómo es este? Conectando lo que estamos aprendiendo con el diario vivir, y es cuando este se convierte en un aprendizaje significativo. Entonces, por lo que podemos ver, aprendemos mucho más cuando somos parte del proceso. Es por ello, cuando usted crea algo, cuando se le deja una asignación de crear algo, usted va a aprender mucho más que escuchándolo a uno o que viendo. Muy bien, chicos, es todo por hoy. Espero que el tema que hemos tratado haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Recuerden, quédese en casa, no salga si no es necesario y tome todas las medidas necesarias. Se les extraña y esperamos verlos pronto.